Amén. Gracias. Amén. Amén. Bueno, Lucas capítulo 10. ...38. Es preferible para mí que aún que ande este micrófono y no este, porque yo puedo hablar, pero la grabación lo que va a salir es por este micrófono, que es el más importante, al menos lo que queda en la grabación para siempre. Estas grabaciones, como digo, van a ser eternas, o sea, después que yo parta a la presencia del Señor, van a quedar las grabaciones, va a quedar la instrucción, va a quedar la doctrina, va a quedar todo grabado, y eso es lo bueno, que queda eternamente en YouTube o en el canal de la iglesia en Facebook. Amén. Lucas 10:38, vamos a hablar el tema de la turbación de espíritu. Amén. Primeramente el Señor nos pide una cosa, que estemos en su presencia, y para estar en su presencia tenemos que escuchar la palabra, tenemos que entrar en oración, tenemos que quebrantarnos, y en Lucas 10:38 vamos a desarrollar el mensaje mejor. Dice así la palabra: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea una mujer llamada Marta, y le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta, preocupada con muchos quehaceres y acercándose, dijo al Señor: ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondió Jesús y le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Vemos como este relato, a meditar un poquito el por qué muchas veces estamos en este caso como Marta. Hay agitación, hay afán, que trae toda turbación de espíritu, y te dice una sola cosa es necesaria. Muchas veces ponemos importancia en muchas cosas, ¿no?, las cuales tal vez son complementos de una buena atención. En este caso lo recibieron al Señor, y por supuesto tiene que haber una atención natural, pero nuestra alma tiene que estar justamente escuchando la voz de Dios. Amén. Esto es lo importante, como dice acá la palabra. Me parece que se cortó sin video, dice ahí, o no sé. Dice acá la palabra que escuchaba, ahí se reintegró. Amén. Dice así la palabra, que estaba escuchando María la voz o la palabra del Señor. Bueno, eso es lo importante, ¿no? Turbación es cuando no escuchamos la voz. Muchas veces estamos turbados, opresionados, cargados, y nos preguntamos por qué, si venimos a la iglesia, escuchamos la palabra. Pero una cosa, digo yo siempre, es hacer presencia corporal, y otra cosa es quebrantarse en espíritu. Ahí vamos a encontrar la paz. Cuando entramos en comunión del Señor a través del quebrantamiento, lo que va a traer es una paz, y vamos a empezar a escuchar la voz de Dios. Nos va a empezar a revelar la palabra, porque si no, solamente lo que cae, simplemente una palabra fría que no te toca el corazón, que nunca le podés encontrar el sentido, o tal vez decís sí, amén, pero vos sentís que no se te explaya más allá del pecado. No te das cuenta cómo te está tomando. No te lleva el quebrantamiento el decir sí, amén, y descubrís más pecado y le añadís más palabras. Entonces sentís como que no te habla el Señor. Sentís simplemente que venís por compromiso, pero como entraste, saliste. Y bueno, esto es lo que trae turbación de espíritu. Por eso justamente muchos están turbados. Para muchos es un peso venir a la iglesia, porque no sienten nada, lógicamente, están contaminados. Y entonces digo, uno tiene que estar en la presencia del Señor, uno tiene que escuchar la palabra, uno tiene que entregar la mente al Señor pidiéndole perdón: Señor, quebrantame, porque muchas veces es verdad, lloramos, nos quebrantamos por el dolor que tenemos, por la opresión, por la carga, pero hay otro paso importante, el cual muchas veces no lo descubrimos, que es el quebrantamiento para darnos, que nos da convicción de pecado y que nos arrepentimos. Ese quebrantamiento para arrepentimiento, eso es lo que quiere el Señor.
Esto viene del mismo trono del Señor. Nosotros no lo podemos conseguir por nuestros mismos esfuerzos, porque estamos endurecidos y le pedimos perdóname, 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 y no sentimos nada. Perdóname, 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 y no entendemos nada. Vemos que divaga la mente, y más en estos tiempos de calores cuando viene, cuando se empieza a llenar la plaza, uno apunta la vista hacia la ventana. Y te distrae Satanás con cualquier cosa, y no puedes sentir el poder del Señor. Hasta que, confesándolo en un momento por la búsqueda, el Señor te entrega un espíritu de quebrantamiento, y ahí se compunge tu alma, se quebranta, y ahí empezás a llorar, pero por haber ofendido a Dios, que es muy diferente a llorar porque estás turbado, porque estás opresionado. Dice la palabra también en Efesios 5:23, renovados en el espíritu de vuestra mente. Y cuando dice renovado, es hacer nuevos los pensamientos, sacar pensamientos viejos y poner pensamientos nuevos. Los pensamientos nuevos serían lo que está justamente escrito en la palabra, conforme al Evangelio, conforme a Jesucristo, que es el pedir perdón, el confesar nuestra incredulidad, confesar todo lo que tenemos, la turbación de espíritu por la cual todo el tiempo sentimos un peso, que sentís que no tenés mensajes, que sentís que no te habla la palabra, no puedes sacar nada nuevo, justamente es porque no estás quebrantado, no te está hablando Dios. Es un esfuerzo meramente natural del hombre y no puede sentir ni liberación, no puede sentir ni el descanso que se habla, ni la paz. Y dice la palabra renovados, pensamientos nuevos, ¿quién te lo pone? El Señor, a través de su palabra. Señor, perdóname, que esto sea alimento para mi alma. El pan nuestro de cada día, dice la palabra también, que Él tiene pensamiento de bien y no de mal para nosotros. ¿Y por qué nos sentimos mal? Si estamos escuchando la palabra del Señor, es porque algo está fallando. ¿Por qué nos sentimos mal muchas veces cuando estamos orando? ¿Por qué, Señor, siempre lo mismo? ¿Por qué no me toca la palabra, no me quebranta? Es porque no estás en los pies del Señor. Lo otro está luchando, te captura la mente, te lleva a la aflicción, a las preocupaciones. Entonces, no te puedes sentar, no puedes estar a los pies escuchando su voz para tener una nueva revelación, un nuevo conocimiento. Y cuando más tiempo está, como siempre enseñamos, más va a fluir o vamos a escuchar más la voz del Señor. Por lo cual nos va a enseñar más profundidad o profundidad de la riqueza, dice Corintios. Y eso es lo que tenemos que descubrir. No solamente escuchaba en una prédica de mi mamá, pensé que la otra vez lo contaba, que era revelación mía. Qué bien el Señor. Más o menos yo lo enseñaba, más o menos en la misma dirección del tobillo, de la rodilla, los lomos y al final a nado, como en la visión de Ezequiel. Cuando entró al agua, primeramente tobillo, y yo estaba re contento, digo, qué bien cómo me revela el Señor. Y después estoy escuchando una prédica de hace más de 10 años, 2011, me encuentro que mi mamá ya lo había dicho, y yo dije, bueno, perdóname, Señor, tanta diferencia en el conocimiento, en la revelación. Esto ya lo dijo hace añares mi mamá, que tenemos que entrar en la profundidad, a adquirir el conocimiento, a entregarnos totalmente en la presencia del Señor. Pero yo lo enseñaba de una manera más o menos parecida, pero cuando dije, vengo con una nueva revelación, ya estaba enseñado. Estaba enseñado, y ahí me di cuenta, hermano, que uno escucha con incredulidad la palabra. Que escuchamos, no nos damos cuenta, y tal vez, como una vez en la escuela bíblica me enseñaba el maestro de la escuela, decía, nosotros lo predicamos, y usted tal vez dentro de 10 años comprendan esta palabra. 10 años, decía. Y tiene razón, porque uno escucha y no discierne, no entiende, tiene un entendimiento natural, pero no percibe el entendimiento espiritual, porque esto viene del mismo Señor. Y cuando digo viene del mismo Señor, necesitas sentarte, necesitas estar a sus pies, a su presencia para oír su voz. Y eso es lo que menos hacemos. Estás agitado, estás atormentado. A ver, siempre decimos, qué cansado que estoy. ¿Sabes qué te cansa, hermano? ¿Qué te cansa? ¿Qué te cansa? No te cansa ni la palabra ni la oración. Te cansa la carga de pecado que tenés. El pecado trae cansancio. Entonces, cuesta la oración, cuesta la palabra. Pero si yo en la hora de la oración, lo cual la mayoría se queda dormido, en la hora de oración le doy un teléfono, se despierta automáticamente.
Entonces no era sueño, es opresión como lucha al enemigo. Te produce aburrimiento, te produce sueño, apenas cerrás los ojos para orar y empezás después a babear. Se te tuerce la boca, se empieza a caer la baba y te entregás a un sueño profundo. Y después, si razonás, vas a decir, bueno, pero era a las 3 de la tarde la oración. Bueno, vengo de una agitación tremenda y bueno, me siento y se relaja el cuerpo y me duermo. Pero si yo te entrego un teléfono, se te despierta la mente. Porque ahí tenés que darte cuenta que lucha Satanás. La carne lucha contra el espíritu para que no hagas lo que quisiera, dice la palabra. Y entonces eso es lo que te duerme, eso es lo que te opresiona, eso es lo que te turba. Turbación es estar todo el tiempo atormentado, sin palabra, vacío. Y te preguntás por qué. ¿Es muy esforzado el camino? No. O sea, sí hay lucha, a eso es lo que quiero llegar. Pero tenés que tener un momento de liberación y cuando encontrás la paz, cuando encontrás la revelación, cuando encontrás el entendimiento, eso es lo que te va a fortalecer. Porque si esta comida es fortaleza del cielo, lo que nos va a fortalecer el alma es justamente la palabra. ¿Y por qué? Cabizbajo. ¿Por qué abatido? ¿Por qué debilitado? Es porque no hay una entrega en el entendimiento, una entrega en la voz del Señor, una entrega sincera. Entonces, ocupate, tu mente. Ahí eso lo mejor que puedes hacer muchas veces es cortar con todas las cosas del mundo. Y yo no te digo cocinar, no te digo hacer quehaceres, trabajar, muchas veces que están ahí, que a veces son obligaciones. Te estoy diciendo, no tengo tiempo para... No tenemos tiempo para la oración, pero es cómico, ¿no? Porque tal vez no te das ni cuenta, pero 3, 4 horas en el teléfono y no te das cuenta. Y después, bueno, pero hoy tengo un tiempo libre, voy a ver un poquito unos videos. Y después cuando venís automáticamente a la oración, ¿cómo venís? Con toda una opresión, te endureció enseguida el enemigo y te entrega a la oración. ¿Por qué? Porque estás cargado. Eso trae turbación, falta de liberación, falta de sentir la presencia del Señor. Y esto me lleva a Joel. Joel 1.16 me dice esto. Joel 1.16. Joel 1.16. Amén. Dice así la palabra: ¿no fue arrebatado el alimento delante de nuestros ojos? La alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. 17. El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. Cómo gimieron las bestias, cuán turbado anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pasto. Vemos, turbados. Cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes porque no tuvieron alimento. Y así es cuando no comemos el pan nuestro de cada día. O sea, escuchamos con el oído, pero no va a nuestra boca espiritual. ¿Qué trae? Turbación de espíritu. Porque no tenemos el alimento. No lo comemos. La palabra dice: ensanchaos vuestros corazones, en el libro de Corintios. Pero sin embargo no abrimos la boca para comer. No confesamos nuestro pecado, no recibimos la palabra, entonces viene la turbación de espíritu. No hay palabra que te toque, no hay palabra que te quebrante, no hay palabra que te conmueva. Y si vos estás predicando la palabra, a ver, ¿qué predico? ¿Qué predico? Y estás a la apurada, esto sí, esto no, ¿qué puedo? No tengo mensaje para dar. Es porque no estás escuchando la voz de Dios. Si vos escuchás la voz de Dios, vas a tener abundante palabra y te va a hablar y te va a anticipar el mensaje. Y esto, hermano, el mensaje es como, a ver, un cocinero que cocina con muchos condimentos, a fuego lento, tranquilo, va a salir rica la comida, pero tranquilo ahí. Pero si hay una comida a la apurada, ¿cómo va a salir? Sin condimento, a las apuradas. ¿Cuál tiene más sabor? El que se hace fuego lento, ¿verdad? Y esto lleva tiempo, porque lleva meditación el mensaje en la semana, porque te tiene que hablar el Señor. Entonces, ahí en muchos versículos revelados, en mucho conocimiento, en mucho discernimiento, en mucho que te habla el Señor, en mucho que te da el mensaje, justamente está lo sabroso del mensaje. Porque te va enseñando y te va enseñando el Señor, pero para eso tenés que estar con el especialista, con el maestro, ahí te va a enseñar.
Y muchas veces no queremos estar en la presencia del Señor mucho tiempo. Queremos hacer comida a la apurada. ¿Qué hay? Fideo con tuco. ¿Qué hay para mañana? Fideo con tuco. ¿Qué hay para mañana? Arroz con queso. ¿Qué hay? Fideo con tuco. ¿Qué hay? Arroz con queso. Y siempre lo mismo. Y vos mirás la mesa, pero no hay otra comida. No se sabe cocinar con la misma plata otra comida. Entonces, ahí nos damos cuenta, hermano, que tenemos muchas veces el rebusque en lo espiritual, que queremos enseñar, pero no estamos en la presencia del Señor. ¿Y qué vamos a enseñar? ¿Qué mensaje? ¿Qué dijo Dios? Porque la palabra está escrita, pero ¿es la necesidad? ¿Me habló Dios? ¿Me dio más revelación? ¿Me dio más conocimiento? ¿O es un compromiso siempre que tengo que preparar? No tengo mensaje, acá, qué pesada que la obra. No, es porque no estás en comunión con el Señor. Porque cuando estás en comunión con el Señor se te abre, hermano, te habla. Y es más importante, digo pues esto, es más importante a veces, hasta muchas veces, estar bien orado, bien quebrantado, porque ese versículo que tenés se va a multiplicar. Es mucho más importante muchas veces. No niego el estudio de la palabra. Yo le doy mucho énfasis, mucho valor, pero cuando vos estás mal, cuando estás empezando primeramente, oración, limpiate, que te hable, que te dé el mensaje, entonces vas a ver cómo te hila uno tras otro el versículo. Después el estudio de la palabra con el tiempo, más vale, vas a ser como la sierva que nos abría la Biblia y ella prácticamente sí, estudiaba, sí, pero no tenía un mensaje armado para... Ella leía todo el tiempo. Entonces, a través de la lectura, del estudio, entonces abría así y se iba de acá, allá, Bueno, eso es un experto ya en la palabra, un maestro en la palabra. Bueno, a eso tenemos que llegar, pero ¿por qué tenía? Porque todos los días lo que hacía era orar y era escudriñar la palabra. Y así también en nosotros tenemos que hacer de la misma manera, orar, escudriñar la palabra. Si soy instrumento, para tener mucho mensaje, para no estar ahí al apurado, no sabes, te desespera, te duele la cabeza. Muchas veces, ¿qué voy a dar? Estoy opresionado, estoy cargado. Depende de la misericordia del Señor, a ver si te quebranta, si te toca. O si toca al pueblo. Y no es así, hermano. Uno tiene que estar libre. Esa misma liberación va a transmitir al pueblo. Va a hablar el mismo poder de Dios. Porque la misma boca de Dios está en vos. Entonces ahí va a transmitir palabra. Entonces, primeramente, hermano, a los pies de Jesucristo, para sacar toda turbación, todo nerviosismo, toda angustia. Y si vos simplemente no estás predicando todavía, porque no tenés preparación, porque sos nuevo en el camino, entonces, escuchá ahí la voz de Dios. Dile perdón, Señor, sacame estos pensamientos vanos, la palabra, porque mal o bien, todos sabemos que tenemos que escuchar un mensaje. Pero ¿cuántas veces escuchan mensaje por día? O como hacen muchos, escuchan el mensaje, ya cumplí, bueno, ahora vamos a YouTube, y empezamos, contaminación, y te endurece otra vez, te cauteriza otra vez. Vos venís con un hambre espiritual, y cuando digo hambre espiritual, estoy diciendo, sentir turbación, nerviosismo, hay un montón de cosas que venís con un espíritu de carga por la contaminación de la mente, entonces tenés que ser libre. Pero si yo como y al ratito me estoy cargando otra vez, o sea, estoy en la misma condición. Y en eso tenemos que discernir que el Señor nos pide limpieza, nos pide humillación, porque esas son las tentaciones de este mundo que pone Satanás para enfriar nuestra vida espiritual. Contaminación se llama. Contaminación. Entonces no podés sentir la presencia del Señor. Sentís que está en el mismo lugar. Me voy a la iglesia, me siento bien. Salgo de la iglesia, automáticamente me siento mal. ¿Por qué? Porque ¿a qué me estoy entregando mi mente? Y entonces ahí es cuando tenés que combatir. Palabra, oración. Señor, antes de ver un video, y vos tenés la decisión acá. Es verdad que sí, que la carne te tienta. Prefiero ver este video porque estoy acostumbrado más a la carnalidad que este. Pero si yo discierno un poquito, yo sé que me va a hacer mal. Al final es veneno. Voy a justamente optar por lo espiritual. Es lo mismo. A ver, en estos tiempos de calores, ¿un vaso de gaseosa, un vaso de agua o un vaso de cerveza? Con la cerveza sabes que te gusta y vas a terminar mal. ¿Y qué vas a optar? En tu decisión está. Ahí Satanás te lo pone adelante, pero después, vos sabiendo por la palabra, ya hay una decisión. En el sentido, pedile perdón. Más vale que te va a gustar, pero sabés que estás haciendo mal. Porque si nos descarriamos para hacer todo lo malo,
Si vos tenés pasión y estás con tu esposa al lado y sabés que está mal el adulterio, no vas a ir a adulterar porque, ay, me tomó el deseo. No, vas a tener que pedir perdón. Ay, perdóname, Señor, pero le vas a tener que pedir, porque está, el espíritu de la verdad está dispuesto, mas la carne es débil. Y nos gusta, pero tenemos que pedir perdón porque justamente está la palabra para fortalecernos y ahí se va a fortalecer la fe y después vamos a ir acostumbrándonos a las cosas espirituales. Acostumbrados a las cosas espirituales, porque primeramente tenemos el deseo engañoso, dice, que el hombre está viciado conforme a los deseos carnales. Y los deseos carnales es todo lo que nos saca fuera de la presencia. Viene turbación, viene opresión, viene carga y vas a decir, siempre lo mismo, el predicador, siempre lo mismo, predican siempre lo mismo. Claro, ¿cómo te va a caer, hermano? Si no estás acostumbrado a comer esta comida espiritual, no tenés revelación, no tenés comunión con Dios. Entonces es una palabra meramente natural, que va, pla, 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 y choca contra la pared que tu cabeza, tu mente, un paredón bien duro y no penetra la palabra. Justamente no puede hacer efecto. La palabra dice que es medicina. Y si la medicina no entra, ¿cómo te vas a curar? ¿Cómo te vas a curar? Nosotros tenemos un mal, la turbación, el nerviosismo, la angustia, y el Señor nos quiere llevar a la paz. Y dice acá la palabra en Juan 7:37, Juan 7:37, Juan 7:37 dice así. Juan 7:37. Dice así la palabra: en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, dice la palabra. Ríos de agua viva. Pero vemos acá en el versículo anterior como dice: el que tenga sed. ¿Tenés sed? ¿Tenés sed espiritual realmente? Venga a mí, dice. Vaya a la presencia del Señor y beba. Se presenta como manantial, como agua que fluye sin parar, porque manantial es un lugar donde brota constantemente el agua, sin parar, que hay mucha, que hay abundante, dice. Y el que cree en mí, dice, el que tiene fe en mí, el que cree en mi palabra, de su interior correrán como ríos de agua viva. Y digo, vamos a la presencia del Señor, reconocemos nuestro estado. Entonces ahí vas a empezar. Mucha presencia, mucho conocimiento, mucha revelación, mucha palabra, porque es abundante la presencia. Y cuando más estamos al lado del manantial, más agua. Más agua, cada vez que tenemos sed. Por eso dice, río de agua viva, que fluye sin parar. No te va a faltar agua, mucha, abundante. Y dice, no tendrás sed jamás. ¿Por qué? Porque el agua es abundante. ¿Va a faltar? No, no te da cuenta gota. No te da un vaso y se acabó. No, esto es abundante. Y entonces así cuando estamos en la presencia del Señor, toda palabra nos va a tocar, toda la palabra nos va a hablar, porque toda la palabra es útil para corregir, para redarguir y para instruir en justicia. Vemos acá la palabra nos enseña, nos corrige, porque toda la clase de manifestación las tenemos. Lo que pasa es que a veces tenemos manifestaciones fuertes y a veces no nos damos cuenta de las manifestaciones chiquitas, porque no tenemos discernimiento tampoco, conocimiento de la palabra, no nos cae, entonces nos manejamos en las manifestaciones fuertes y después están las pequeñas zorras, como dice la palabra, que echan a perder la viña. Entonces echan a perder la viña por otro lado, porque es verdad, sos una buena persona, no tenés nada malo, hay un montón de cosas que hacer bien y te abstenés, o sea, le pedís perdón de algún pecado mayúsculo, un pecado vistoso, entonces decís, bueno, si estoy haciendo las cosas correctamente y bueno, me voy a dar un permitido en el teléfono y empiezo a endurecer de a poquito, porque hay cosas que me estoy dando cuenta, muchas cosas, ¿no? En eso están en la presencia del Señor. Muchas veces, es verdad, ahí miro en YouTube y a mí me gusta verlo, el noticiero, en el sentido de los ladrones, cuando lo atrapan, mejor. Cuando le dan una paliza me gozo y tengo una justicia propia y bueno, pero después se me tensa todo el cuerpo y ya me tomó la mente. Eso me robó todo lo que es espiritual.
Porque si yo fuera, y a veces estoy hasta a la defensiva, digo, nadie se acerca a mí porque tengo cara de malo. No es por cara de malo tal vez, es porque el Señor me guarda, porque yo voy a hacer desastre. Voy a hacer desastre si llega a pasar. Imagínense cuando le robaron casi la moto a mi cuñado, que estaban ahí todos gritando por el balcón, me bajé y sí... A ver, diga que el Señor me guardó, que guardé todas las herramientas, no tenía una herramienta en mano, no había un escombro, pero metí medio cuerpo adentro y empecé a pelear, me apuntó el ladrón así, con la mano arrebaté y empecé a pegar, empezamos a revolear todo y salieron todos con el auto roto ahí, bueno, porque hay justicia propia. Entonces eso es lo que fluye en nosotros y el Señor nos quiere dar paz, quiere gobernar nuestra mente. Entonces vemos cómo contamina. ¿Por qué? Porque está cargado de justicia propia. ¿Por qué? Porque contaminamos la mente. Así viene y voy a hacer locura. Y la otra vez me pasó algo en particular, porque ya me pongo a gritar en los videos. Y bueno, pero matalo, dale. Y estoy viendo un video, una grabación. Y después mi señora me dice, pero Javier, callate, pero matalo, dale, pegale. Y una locura total, ¿no? Cómo contamina la mente y te lleva a una justicia propia que prácticamente gobierna tu mente. Y después, a ver, tengo que hablar del perdón, tengo que hablar de la mansedumbre, tengo que hablar de la Biblia, algo que muchas veces uno no siente. Y digo, Señor, ¿qué estoy alimentando mi alma? Entonces, justamente ahí me muestra, me desnuda mis pensamientos, me desnuda mi condición y tengo que trabajar esos pecados que están muy arraigados en mí. Así como en vos seguramente que te pasa, que ves tanta injusticia, justamente lo disfrazamos, pero es algo bueno, lo agarraron al ladrón. Pero si es algo bueno, pero te va contaminando, te va endureciendo la mente, porque la palabra dice que los pecados salen ¿por qué? Por la palabra, por la oración. Entonces alimentamos nuestra alma, se debilita el viejo hombre, le confesamos nuestro pecado y ahí es que adquirimos la mansedumbre. Pero si no, sería, bueno, fíjate un video de YouTube y te va a hacer bien y bueno, hacemos la justicia por ahí. No viene el cambio por ahí. Entonces nos enseña. Y dice acá la palabra en Segunda de Pedro 2, 9 y 10. Segunda de Pedro 2, 9 y 10. Dice así: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio. Mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian todo señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Bueno, vemos acá como dice la palabra, sabe librar de tentación a los piadosos. Piadoso entendemos que es el que va cumpliendo la palabra del Señor, va pidiendo perdón, va confesando su pecado, el que sigue el camino de la piedad, el camino del perdón, el camino de Cristo. Esto es lo que sobreentiende. Y dice, y reservar a los injustos para ser castigados. Entonces muestra acá dos condiciones. Uno que se va humillando y otro que no. Esto igualmente tiene una base doctrinal que nada que ver con lo que estoy explicando, pero quiero explicar las dos condiciones, porque acá hablan de los fariseos, ¿no? En esto de los injustos. Pero dice acá en el 10, mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, en sus deseos, en su desenfreno, y dice, e inmundicia, y desprecian todo señorío, desprecian todo señorío, y como dice acá, atrevidos y contumaces. Y esa palabra, contumaz, que siempre lo nombraba la sierva, quiere decir obstinado, quiere decir rebelde, quiere decir caprichoso. Entonces muchas veces andamos así, con un espíritu contumaz, atrevidos en nuestra mente, esa rebeldía contra el Señor. Y como dice acá la palabra, que no temen decir mal de la potestad superior. Entonces yo vengo y te muestro, le muestro el pecado, por ejemplo, mi hermano o mi hermana, y me dice, ¿pero qué me tienes que decir? Yo soy dueño de mi vida. Pero la palabra está para exhortar, la palabra es consejo, la palabra te da un punto de vista para que no te vaya mal. El Señor, vuelvo a repetir, tienes pensamiento de bien y no de mal para nosotros. Si tenemos turbación, si tenemos opresiones, si andamos loquitos, acelerados todo el tiempo,
es porque te tomó la mente Satanás. Y como dice acá la palabra, atrevido y contumace. No respetan, como dice otra versión, a nadie. No respetan a nadie. Solo andan conforme a qué? Conforme a sus pensamientos. No me tenés que decir, yo escojo. Sí, uno escoge. Pero el tema, hermano, que después viene la opresión. El tema que viene la carga. El tema es que te va a ir mal. Entonces, ahí es cuando tenés que aplicar la cruz. Que le pidas perdón. Y como dice acá la palabra, en segunda de Pedro también. Segunda de Pedro. ¿Cómo somos rebeldes, hermano, a la voz del Señor? Esto lo que está enseñando. Y esa misma rebeldía, ese mismo rechazo al consejo nos lleva a la turbación. Seguís golpeándote contra la pared cuando te está diciendo, tu camino es malo, tus maneras son malas. Y yo no te lo digo directamente, sino que la palabra ya te está poniendo en evidencia tu pecado. La evidencia ¿cuál es? También en tu vida. La evidencia es turbación. La evidencia es tu estado espiritual. La evidencia es la falta de entendimiento. Lo que sentís por dentro, hermano. Lo que sentís, el rechazo a hacer la voluntad del Señor. Eso es una persona rebelde, una persona contumaz. Y dice acá la palabra, Tito 1:9, dice, segunda de Pedro, ¿no? Dice, no, eso ya lo había leído. Tito 1:9, dice acá la palabra, Tito 1:9. Dice así la palabra, retenedor de la palabra fiel como ha sido enseñada. Dice, retenedor. Y acá está mostrando un grupo. El retenedor, el que retiene la palabra, el que se va humillando, el que no deja caer en saco roto esa palabra, que no cae al piso en el caso de Samuel, sino que se queda en su mente, en su pensamiento que está la palabra. Y una persona que no es retenedora, viene así, entra, lo tiene en cuenta un ratito y después ya se olvida. Ya deja aparte la palabra, ni se acuerda el versículo. ¿Qué se predicó en la iglesia? Llegaste a tu casa, che, ¿cómo estuvo la iglesia? Ah, estuvo buena. ¿Qué se predicó? ¿Cómo era? A ver, decime, hija, ¿cómo lo que predicó el pastor? Ya te olvidaste. Entonces ya no estás reteniendo. Ya te contaminó. Camino a tu casa, te contaminó Satanás. No hay una retención. No hay un meditar en la palabra. Y por eso justamente viene la turbación. La encuentra adornada y vacía, como predicamos, en un mensaje, nuestra casa, nuestra mente, y entran los demonios. Después, ¿cómo llegaste? ¿Nervioso? ¿Nerviosa? Llegaste a tu casa, ya te olvidaste el mensaje y encima te cargan. Miren, ya te olvidaste, ¿vos qué querés? Si vos sos un pecador y empiezas a pedir, mucho pedir perdón, pero mirá cómo venís. Mirá cómo venís, hermanita, hermanito. ¿Cómo venís de la iglesia? ¿Eso te enseña tu pastor? ¿Eso te enseña tu pastora? Ya te acusa y te hace sentir peor todavía, y como dice acá la palabra, retenedor, eso es lo que tenemos que hacer, como dice acá también en el 10, porque muestran dos grupos, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades, contumaces, atrevidos, rebeldes, y cuando dice habladores de vanidades, vamos a esa pequeña frase, habladores de vanidades. Cuando hablamos vanidades y nada de Dios, ahí se ve nuestra condición. El por qué estamos turbados como esos bueyes que le faltó alimento. Porque no hay nada de Dios. Vanidades, la condición. Atrevidos, contumaces, andan conforme a sus pensamientos. Ya no dice todo ahí la palabra. ¿Por qué uno está turbado? ¿Por qué actúa como el mundo? ¿Por qué habla como el mundo? Bueno, esto me lleva también a Salmos 10:4. Salmos 10:4. Yo le voy a dar el sentido. El 4 es el versículo que quiero tocar, pero vamos a leer desde el versículo 3. Porque el malo se jacta del deseo de su alma. Se jacta, el malo se jacta, es orgulloso de sus pensamientos, de su proceder, de sus maneras, de su conducta. Se jacta, dice, del deseo de su alma. Bendice al codicioso, y desprecia a Jehová. Bendice al codicioso
y desprecia a Jehová. Y el codicioso, en lo natural, vamos a decirlo, es una persona que se afana, una persona que codicia, una persona laboriosa que trabaja. Hoy se le llama encubiertamente, bueno, la Biblia lo dice codicioso, pero ¿cómo le llamamos? No, es excelente persona, es laburador, labura todo el día, vive para su familia, vive laburando, pero nada de Dios. Entonces, nada de Dios, nada de Dios, nada de Dios. Bueno, y esto me lleva al otro versículo. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios, y no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Esto es una persona rebelde, una persona contumaz. No tiene en cuenta, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos, en ninguno de sus planes, en ninguno de sus emprendimientos. ¿Pregunta de Jehová si es la voluntad? No, nunca. No hay Dios en sus planes. Yo voy a hacer lo que a mí me parece y vos no me tenés nada que decir. Yo pongo el lomo, yo gasto lo que quiero, yo ando como quiero. Total, yo me lo gané. Yo decido. Entonces, despreciar el consejo de Dios. Despreciar la palabra. Y como dice acá la palabra, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Y ahí es cuando tenemos que analizar. ¿Toma la palabra o qué toma todo el día? ¿Qué querés comprar hace un mes, hace una semana? ¿Qué te tomó? ¿Qué te tomó la mente? No hay Dios. Ahí nos damos cuenta. Nuestros pensamientos son vanidad el 99% de las veces. Porque, Señor, ¿por qué no me ayudás a construir mi casa? Señor, ¿por qué no me guías en esta compra? Señor, ¿por qué? A ver, ¿le consultás a Dios? Y no hay consulta. ¿Por qué? Porque vos tenés la plata y a vos se te canta y vos lo querés tener y vas y comprás. Y después así nos va. Después somos estafados, como ya me ha pasado una vez me pasó, y mandé un macanón. Y así me fue. ¿Por qué? Porque yo no quise consejo. Ni consulté a Dios, porque nadie me frenaba tampoco. No consulté a Dios. Entonces fue todo para perjuicio, para enseñarme, ¿no? Y dice acá la palabra, sus caminos son torcidos en todo tiempo. Son torcidos. Siempre lejos de Dios y lejos de Dios, muy lejos de Dios. Torcido, nunca va a coincidir con Dios. Nunca va a coincidir con la palabra. Nunca. Nunca. Dice acá la palabra, tu juicio lo tiene muy lejos de su vista. Muy lejos de su vista. Cuando dice tu juicio, se refiere a la palabra. La palabra está muy lejos de considerarla, de considerar el consejo. Palabra. ¿Consideraste la palabra? Palabra. ¿Qué es eso? ¿Por qué le tengo que consultar al Señor si yo tengo salud, yo me lo gané? Para que no decidas mal, para que no recibas perjuicio, para que no trabajes de balde. Trabajá y tu fuerza queda en la casa del extraño, dice. Todo, dice, trabajá mucho, invertí mucho tiempo y cosechás poco. No hay, a ver, ¿hace cuánto estoy haciendo el esfuerzo y no llego a nada? No llego a nada, es todo difícil, es todo dificultoso. Cuando vos antes de comenzar tus decisiones, planeaba y decía, bueno, el día que encuentre el trabajo, voy a comprar al tiempo esto y al tiempo esto. Después pasó 10 años y te encontraste que conseguiste el 10%, y con amargura, y con opresión, y con carga, porque estás lejos de Dios. Y dice acá la palabra también, a todos sus adversarios desprecia. Está en la segunda parte de ese versículo. A todos sus adversarios desprecia. O sea, cuando dice adversario, entendamos que no le importa el mal que le pueda venir. Atropella nomás la puerta y si tengo que hacer lo que tengo que hacer, no me importan las consecuencias. No tiene en cuenta nada. Le dice, mirá que te va a ir mal, no me importa. Mirá que no es así, no me importa. Mirá que no me importa. Shh, cállate. Eso es un atrevido, un contumaz, un rebelde, desprecia todo lo que le pueda pasar. Después vienen los dolores, después viene el ay, como dice la palabra, por justamente ser rebelde. Dice acá la palabra, 10, dice en su corazón, no seré movido jamás. No seré movido jamás. Esta parte, o sea, que ni considera la posibilidad que le puede ir a llegar. O sea, le puede llegar a ir mal. Ni posibilidad. Hay un 1% que te vaya mal, la posibilidad no la considero.
Hay un 70%, no me importa. O sea, lo único que miro es lo que puedo conseguir. Le pasó a una persona con un pariente mío. Bueno, él había sacado un préstamo muy grande de un banco y un amigo que tenía bastante plata también le dijo, bueno, hay una posibilidad de un negocio muy grande, tenemos que invertir tanta plata con otro socio, no es seguro, porque no tenemos respaldo, no tenemos garantía de nada, pero si ganamos, nos salvamos para toda la cosecha. Bueno, el otro tenía plata, ya estaba salvado, pero en este sentido mi pariente no. Bueno, arriesgó mucha plata, y mucha. Bueno, como no tenía garantía, el tercer socio agarró toda la plata, se fue del país, se borró nunca más. Bueno, porque uno mira, justamente en esto nos enseña, lo que quiere conseguir, pero no mira la otra posibilidad, el daño que puede sufrir. Entonces, como el hombre es avaro, es codicioso, toma decisiones malas, es insujeto, es rebelde, como dice el dicho, cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Pero nosotros me parece que somos todos demonios porque nos mandamos de una. Dice acá la palabra también, la segunda parte. Nunca me alcanzará el infortunio. Nunca. Y como digo, no considera la posibilidad y está confiado como buey que va al degolladero y no sabe que es en contra de su vida. Confiadísimo. No me va a ir mal. A esto lo muevo de pe a pa, esto ya hice muchos negocios. Bueno, un día te va a llegar. Rechazar todo el consejo, te va a tocar de alguna manera, el Señor lo va a permitir para que veas que sin el Señor nada puedes hacer. Dice la palabra, sin mí nada podéis hacer. Nos lleva a Jeremías también, 31:22. Algún versículo le va a quedar de acá. Ustedes saben que siempre predico muchos versículos. Pero dice acá la palabra 31:22 de Jeremías, 31:22 de Jeremías. ¿Hasta cuándo andarás errante, oh hija contumaz? Esta es la parte del versículo que quiero tocar porque es más largo. ¿Hasta cuándo andarás errante, oh hija contumaz? Hija rebelde, se entiende. Hija infiel, hija rebelde, hija caprichosa. ¿Hasta cuándo andarás errante? ¿Hasta cuándo vas a andar en tus malos caminos? ¿Hasta cuándo vas a tomar decisiones erradas por no tomar el consejo? Por no considerar la palabra. Esto le pasó a Acán, que recibió muerte cuando fue con Josafat. Parecía que era para bendición. Vino la palabra, no le gustó el consejo. No vaya. Y lo peor que nos puede decir un rebelde, no hagas, no vayas. Parece que, le deseas el mal a una persona que quiere conseguir algo, no, porque vos lo tenés y vos vos solamente querés para vos y toda la miseria para mí. No lo puede frenar. Entonces va y atropella. Esto es como cuando un toro está en celo, te atropella el hambre, no existe nada, atropella y va la vaca, no lo puedes parar. Bueno, así somos muchas veces, hermano, atrevidos, contumaz, rebelde. Y dice acá la palabra en Proverbios 24, por ejemplo, cuando dice Proverbios 24:34, anótenlo, yo simplemente lo voy a describir. Proverbios 34 dice así: los miré y tomé el consejo. Del perezoso habla. El campo lleno de espinas, un poco de cruzar brazo sobre brazo, un poco de cabecear, así vendrá tu necesidad. Dice, tu necesidad como hombre armado. Entonces, para destrucción viene. Y dice, miré y tomé consejo. Entonces así vos tenés que ver y tomar consejo cómo le va a las personas que están fuera de la presencia del Señor, a las personas rebeldes, cómo terminan, cómo le van, con tormento, con opresión. Entonces yo tengo que tomar el consejo a partir de ahí. Un ejemplo que me da, ¿cómo le fue? Mal. En cambio, vemos la otra palabra, en Job 21:15 y 16. Dice así la palabra: ¿quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? ¿Quién es? ¿Por qué me tenés que decir todo el día orar? ¿Quién es para que le sirvamos?
¿Por qué me decís que tengo que ser instrumento, que tengo que predicar la palabra? ¿Quién es Dios? ¿El por qué tengo que estar así encerrado, escuchando la palabra, orando, haciendo la voluntad del Señor? ¿Qué? Yo no quiero ser instrumento, yo no quiero ser pastor. Yo no quiero predicar la palabra del Señor, quiero venir a escuchar, que me oren, que me sienta bien y me voy. Eso es lo que quiero ser yo en esta vida. Pero sin embargo dice en el 16, he aquí que su bien no está en manos de ellos. El consejo de los impíos dice, esté lejos de mí, esté lejos de mí. Entonces, el consejo del impío. ¿Cómo se maneja el impío? ¿Cómo te aconseja el impío? Dice, porque en la primera parte dice, cuando dice, he aquí su bien no está en manos de ellos, ¿qué quiere decir esto? Pero su bienestar no depende de ellos. No depende. Dios te da una protección hasta que te da el conocimiento. Un cierto tiempo, pero jamás que el consejo del impío me lleve a tomar decisiones erradas. Eso tienes que tenerlo claro. Persona que se mueve sin la palabra va a terminar mal. Cuando el Señor nos trae el conocimiento, es para que apliquemos el conocimiento, para que nos vaya mejor, para que seamos bendecidos, porque Él tiene pensamiento de bien y no de mal. Y cuando nos rebelamos o tomamos actitudes, porque tal vez un impío no te habla, tal vez no le llevas el apunte, pero sí en sus movimientos, la misma conducta que un impío, fuera de la presencia del Señor, rechazo al servicio, rechazo a la palabra, rechazo al consejo, rechazo a todo, quebrantamiento, nada de Dios es consejo del impío. Dice así la palabra, Hechos 26:14, Hechos 26:14, dice así, Hechos 26:14, amén. Dice así la palabra, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dar coces. Coces es tirar una patada, o sea, rebeldía. Entendamos esto, lo natural. Cuando vos querés domar un animal, un caballo o un buey para que are, lo primero que va a hacer es empezar a, cuando le pones el lazo, tira para atrás, empieza a tirar patada. Eso es justamente el coces, rebeldía pura. Entonces vemos cuando a una persona le aconseja por la palabra que es rebelde y empieza a tirar patadas por todos lados, se pone violento porque no quiere ser gobernado, desprecia, como dice, todo señorío, y muchos tenemos esto, no nos gusta, o si no vamos con la cara alargada, amargada, digamos, pues siempre lo mismo, ¿qué se piensa? Que me van a gobernar la vida y y empezamos a despotricar contra el Señor, empezamos a tirar cosas y te agarran de los cuernos ahí, empezás y no querés, y con el caballo pasa lo mismo, tirás patadas para atrás, patadas para todos lados, porque no querés ser domado, no queremos hacer la voluntad del Señor, eso se traduce así, no queremos, empezamos a tirar patadas, y algunos más violentos que otros, tal vez algunos se rían, algún hermano en especial acá, pero es nuestra naturaleza, esta rebeldía, el no querer hacer la voluntad del Señor. Y como, en otra versión dice así, te va a resultar duro dar cosas contra el aguijón, que traducido también es así, es inútil que luche contra mi voluntad, no luches contra mi voluntad. Y hay otra versión que está linda también, dice así, lo único que logras al tratar de luchar contra mí es hacerte daño, te haces daño. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Sufrimiento, tormento, te sale todo mal. Porque cuando ya hay un trato, el Señor te entrega a Satanás, pero para hacerte bien, para que venga, mirá, vas a sufrir, mirá, no te conviene, mirá lo que te espera. Esto es un 5% de lo que te espera en el sufrimiento del mundo cuando no tenés mi protección. Cuando no tenés mi protección, no es lo mismo, hermano, estar en la casa del Padre y darle un pequeño chirlo o decirle, bueno, hoy, porque se portó mal, hoy suspendida la cena, por ejemplo, ¿no? Por decir algo. Y no es lo mismo que irte de la casa de tu Padre en rebeldía y en el mundo nadie te da de comer y pasás tiempo y tiempo y tiempo y tiempo y tiempo. Porque a mí también me pasó. Me fui, yo no digo que me fui peleando, pero me fui con mis pensamientos.
Llegué con un peso cuando me fui, cuando vivía en el extranjero, y después resulta que ya el síntoma ya me quedaba grande, todo, y hasta 4 agujeros le hice, 4 agujeros. Así que imagínate, es para considerar, ¿no? Cómo uno adelgaza, cómo uno pasa necesidad, y ahí nadie te tiene compasión, no está mamá, no está papá, no está, bueno, le voy a pedir perdón, y está a un paso, no. Tenés todo, unos kilómetros, 1500 kilómetros, 2000, algunos quieren viajar a Europa, 2000 kilómetros, 12.000 kilómetros quiero decir, y está bastante lejos. ¿Y quién te va a proteger? Nadie te va a tener compasión. Y así también con la presencia del Señor, cuando más lejos, es garantía de más sufrimiento. Dice así la palabra, Salmos 27:4. Tenemos que considerar que Dios es misericordioso, ¿no? Y tengan en cuenta que esto es como la casa de mamá, vamos a decirlo, de alguna manera, porque la realidad es que en ningún lado ¿no? Cuando viene la gente con necesidad, en ningún lado te van a dar una casa, de comer, nadie te va a tener compasión. O sea, sí es verdad que a veces estamos disciplinando, pero como uno está acostumbrado a la disciplina, al orden, entonces te resulta más difícil este camino. Pero si hay un respeto, hay una educación, va a ser llevadero, la vas a pasar bien, como dicen. Pero tanta la rebeldía, pero en toda esa rebeldía nos pone un lugar. En toda esa rebeldía hay un lugar de compasión para nosotros, un lugar donde recibimos el consejo que, somos por lo menos, nos tratan con respeto, consideran nuestra necesidad y eso tenemos que valorarlo. Dice así la palabra Salmos 27:4, ¿verdad? Dice así la palabra, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté todos los días de mi vida en la casa de Jehová. Bueno, esta primera parte dice, una cosa he demandado y esta buscaré. Ahora, ¿qué demandamos al Señor? ¿Qué le pedimos al Señor? ¿Qué le pedimos? ¿Qué demandamos? ¿Estar en la presencia del Señor? ¿O le demandás estar en el mundo? ¿Le demandás estar con las cosas? A ver, todas las cosas que te ofrece Satanás, todas las cosas que no tienen nada que ver con Dios, ¿qué le estás demandando? Quiero plata, Señor, quiero auto, Señor, quiero esto, quiero lo otro, como enseñábamos ayer. Sí, tal vez, a veces te da auto, ¿para qué? Para pagar seguro, para gastar nafta, porque el auto no es el colectivo, no, pero la comodidad es un auto, sí, también el gasto, porque para irte a cualquier lado y a ver, acá pedete una vuelta por acá cerca, 500 pesos tenés que cargar, y yo no sé si me quedo corto, ustedes sabrán lo que tienen auto. Ustedes sabrán. Y después el mantenimiento. Y cuando más caro da el auto, se te rompe una óptica. No es lo mismo un auto barato, aunque sea nuevo, pero de los comunes, que un auto de alta gama. Olvídate. Entonces todo dolor de cabeza, todo gasto, y al final vivís para gastar y aflicción de espíritu otra vez. Tenés más querés comprar, pero más te demanda otra vez el gasto. Y ahí viene la aflicción de espíritu, el querer sustentar, el querer estar a un nivel, como decíamos ayer. Cuando te acostumbraste al buen asado de primera calidad, carne de ternera, ya no querés volver a carnes para todos. No, es duro lo otro, es duro, no querés porque ya te acostumbraste a lo bueno. Y así es difícil, ¿no? Pero justamente en esto nos está enseñando, en estas cosas. Son las cosas que nos pasan cotidianamente. La palabra habla, pero le tenemos que dar un sentido, y acá le está dando el sentido para entender nuestra condición. Dice acá la palabra, también en 27:4, la segunda parte, que esté todos los días de mi vida en la casa de Jehová, todos los días de mi vida. Y acá otra preguntita, ¿todos los días o nunca? Todos los días, no hay culto. Oh, qué bien. Oh, un evento. No hay culto. Llegan las elecciones. Vamos a votar, nos preparamos. Hoy no hay culto. Qué lindo. Vamos y estamos contentos cuando vamos a votar, todo. Porque es un día, parece fiesta y no hay culto. No hay reunión. Entonces uno está... La carne festeja la salida, festeja, ¿no? Y así como le decía un hermano, como se lo ven todos los eventos, está acá, está allá, digo, a ver,
Juega la selección, pasa el hermano. Hay un evento, pasa el hermano. Hay un recital de Justin Bieber, pasa el hermano. Está en todos los eventos, está anotado en todos lados. Digo, qué bárbaro. Y bueno, así estamos porque nos alejamos, porque somos rebeldes por naturaleza. Y en eso tenemos que pedir perdón. Como dice acá la palabra, para contemplar su hermosura y para inquirir en su templo. Dice, para contemplar su hermosura, o sea, tratar de llegar al conocimiento de una cosa. Eso quiere decir inquirir, especialmente por pregunta. Y yo le pregunto, Señor, enséñame. Quiero saber tu verdad. Te estoy demandando sabiduría, Señor, como lo hizo Salomón, que no demandó riqueza, pero también no obtuvo, dice. Porque no has pedido riqueza ni la vida de tus enemigos, y me has pedido sabiduría, te voy a dar sabiduría y también la riqueza, dijo. La riqueza. O sea, lo otro es añadidura. No se trata de la felicidad, no consiste la felicidad en los bienes materiales. Habíamos tocado a principio de semana también, cuando enseñamos esto, que el carnal está alegre cuando el Señor le dio tanta plata. Le dio el deseo de su corazón, un auto, no sabe, compré un auto con esta plata, saqué, empieza a sacar el cálculo, y cuando lo alcanza se regocija, no sabe, esta flama el auto, llanta de magnesio, asiento de cuero de leopardo, y empieza ahí, se goza en eso. Pero el espiritual es diferente. Se goza en la palabra, en el conocimiento, en el discernimiento, y ahí ya entendemos nuestra condición. ¿Qué estás pidiendo? Dice, para contemplar su hermosura. Y contemplar su hermosura, inquirir en su templo, es, hermano, llegar al conocimiento. Es palpar la presencia del Señor. Es descanso para nuestra alma. Y dicen Salmos también, ya vamos a terminar, Salmos 23:5. Dice así la palabra, Salmos 23:5. Dice así la palabra de Dios: adereza mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, unges mi boca con aceite, mi cabeza con aceite, perdón. Mi copa está rebosando, mi copa está rebosando. Entonces cuando dice unges mi cabeza con aceite, esto justamente enseña porque en la antigüedad al anfitrión se le derramaba un perfume. El perfume, o sea, cuando dice aceite, es un perfume como lo fabricaron los judíos, así como un aceite perfumado, vamos a decirlo así. Y bueno, eso quiere decir un buen trato, una buena acogida. O sea, te da una bienvenida, te da un lugar honorífico. Y esto lo podemos llevar con referencia a Lucas 7:46, cuando dice que esta mujer, dice, cuando entré, dice, no ha cesado de lavar mis pies. Dice, me derramó perfume, porque rompió el perfume del alabastro, se lo puso en la cabeza al Señor, y esto es una señal de una bienvenida, de darle honor a la persona, un trato especial a la persona. Esto se practicaba en la antigüedad, o sea, costumbres judías estábamos hablando, y cómo en este sentido el Señor también nos quiere dar un trato especial. En su presencia, cómo nos quiere recibir cuando dice, mi copa está rebosando, lleno de la presencia del Señor, mucha presencia del Señor, adereza mesa, nos recibe, pero bien el Señor, nos recibe como una persona importante, porque somos sus hijos, nos da un buen trato, y así con cada uno tendría que ser de la misma manera. Te tendrías que sentir bien en la presencia del Señor. Cuando habla la palabra te tendrías que sentir bien. Cuando entras en la oración te tendrías que sentir libertado. Si no llegaste a la liberación, primeramente escuchaste con incredulidad, con un corazón duro, con una contención, con una rebeldía a la palabra. Y segundo, en tu oración, si no llegaste al quebrantamiento, oraste con las paredes. O sea, una oración de fariseos. Sin arrepentimiento de pecados, sin pedir perdón, sin confesar. Entonces no podés llegar a sentirte bien en la casa de Dios. Y dice así la palabra 23:6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová, dice, moraré por largos
días. Moraré. Ese es el deseo, hermano. El deseo es estar en la presencia del Señor, para que nos hable, para que nos haga sentir bien, para que tengamos una relación, para que tengamos palabra, para que nuestra mente no esté turbada. De ahí venía el mensaje. Porque cuando nos habla el Señor, no venís con la mente vacía. A ver, si vos te vas a una fiesta y no hay nadie y tenés que bailar solo, ¿cuál es la fiesta? ¿Están pasando música? ¿Estás bailando solo? ¿Es una fiesta aburrida o no? Pero cuando haya alguien, una charla, se pone ameno. Está buena la fiesta, charlá, la pasás bien. Es diferente. Pero así también la oración o la palabra. Venís a la casa de Dios, salí aburrido. Es porque estuviste solo, no estuviste con la presencia del Señor. Porque cuando el Señor te habla, se hace entretenido. Cuando el Señor te da su presencia, la pasás bien. Sentí la paz, y como dice acá la palabra, en la casa del Señor moraré por largos días. Moraré. ¿Dónde tenés que vivir? En la casa del Señor. ¿Dónde tiene que morar tu mente, tu alma? ¿Dónde tiene que estar? En la casa del Señor. ¿No dice acaso la palabra en Filipenses 4:6, el último versículo 6 y 7? Filipenses 4, 6 y 7. Dice así la palabra: por nada estéis afanosos. Tu mente, ¿dónde está? En el afán, en la codicia. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, dice, en toda oración, en todo ruego, en toda súplica. Sean conocidas. ¿Tenés carga? ¿Te toma el pensamiento? Bueno, ¿qué tenés que hacer? Oración. Señor, te pido perdón mis pensamientos, Señor. Mis pensamientos, Señor. Me habla Satanás, me turba Satanás. Me trae angustia. ¿Por qué? Porque querés alcanzar, como dice, las cosas del mundo. Deseáis para gastar en vuestro propio deleite. Ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Porque pedís y pedís mal. Para gastar en tu propio deleite. ¿Es para edificación lo que pedís? ¿Es para hacer un buen uso, en todo caso, lo que pedís? A veces decimos que sí. O a veces tenemos un buen comienzo, lo utilizamos bien. No. Como en un tiempo, había un hermano que pedía, no, pero mirá, todos tienen auto y yo en bicicleta, decía el hermano. Hasta que le dio el auto, hasta que le dio la camioneta. Supuestamente era para llevar a la sierva. Tal vez 2 veces la llevó. Después, vanidades. Después, sus decisiones. Después, su mezquindad. ¿Para qué lo usó? ¿Para qué lo utilizó? Cuando la palabra dice, servirá al Señor de todo corazón. Con todos tus bienes. Dice la palabra. Con todos tus bienes. Pero cuando tenés, ¿para qué? ¿Para vanagloriarte? Lo tenés y después tomás decisiones de errado. Bueno, ahí ya nos están mostrando el por qué nos va como nos va. ¿Cuál es nuestro pensamiento? Dice así la palabra, y la paz de Dios, en el 7, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Primeramente oración, si estás cargado, ahí como dice, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, te va a guardar tu pensamiento. ¿Te va a guardar de qué? De la opresión, de la turbación, de la carga. O sea, después de la oración del arrepentido viene la paz. Tus pensamientos van a estar enfocados en hacer su voluntad y no la voluntad mía. No la voluntad para mi ego, no la voluntad para mi altivez, no la voluntad para mi confort, no la voluntad para tener lo material, pero me roba la palabra de Dios. Yo creo que ningún padre con 2 dedos de frente, si sabe que su hijo un regalo le va a ser perjudicial, digamos esto, que le vas a regalar una moto a tu hijo teniendo 10 años para que ande, es para que se mate, hermano. Le vas a dar un karting para que se meta bajo un colectivo, para que tenga un accidente. Yo creo que un poco de sensatez nos va a llevar a decir, no, me duele no darle, pero no, porque va a ser perjudicial. Va a ser perjudicial. Entonces, uno lo que va a hacer es justamente resguardar la vida del hijo. Y así Dios resguarda la vida nuestra. Resguarda y muchas veces no nos lleva o no nos da
lo que pedimos. ¿Por qué? Porque va a ser perjudicial. Y muchas veces da, pero nos enseña ahí también. No era que lo iba a usar para mí. No era que si yo te devolvía a tu marido era para que lo traiga a la iglesia. Ahora te lleva al mundo él. Ahora sale, ahora te ocupa. Entonces, ¿para qué pedía a tu marido? Está bien en la voluntad del Señor pedir. Pero ¿quién domina? ¿Quién te arrastra? ¿Quién? Entonces, todas cosas que no cumplimos, que no vemos. Entonces, a los pies del Señor, hermano, para que te saque la turbación, porque toda obra de Satanás trae turbación y toda obra de Dios nos hace descansar. Y ahí en nuestro estado tenemos que discernir que poca presencia de Dios estamos buscando, que estamos en la vanidad, y como dice la palabra, vanidad de vanidades, todo es vanidad y aflicción de espíritu debajo del cielo. Amén, que el Señor les bendiga.